Gracias. Bien, cuando una de las partes procesales que participan, valga la redundancia, en el proceso penal, estima o considera que se da cualquiera de estas dos cuestiones de competencia, pues de acuerdo al artículo 109 del Código Procesal Penal, se dice que todas las peticiones se hacen en forma verbal u oral. Solicitan entonces al juez una audiencia, para que esa audiencia sea oral y pública. Y en esa audiencia, pues, el sujeto procesal que requirió la inhibitoria o declinatoria, pues va a formular sus argumentos por los cuales considera que se da la inhibitoria o la declinatoria. Tienen que estar presentes las partes. Y, como dice el artículo 150 bis, luego de escuchar los argumentos del requiriente o del que planteó la petición, el juez tiene que resolver si conjugar la inhibitoria o declinatoria. Porque puede darse el caso que se plantee cualquiera de las dos cuestiones de competencia, pero pudiera ser que al analizar no solo los argumentos, sino el proceso, el juez determine que no se da la inhibitoria o declinatoria y puede declarar sin lugar la petición. Pero es muy raro que eso ocurra. ¿Alguna pregunta o duda en relación a lo relativo a cuestiones de competencia? Bien. Durante el trámite del proceso penal también existen impedimentos, excusas y recusaciones, que son instituciones jurídico-procesales que obstaculizan, que impiden que un juez o un tribunal conozca un proceso penal. ¿Ya? En los artículos 62 a 69 del Código Procesal Penal encontramos lo que es las excusas y recusaciones. Y en el artículo 122 al 132 de la Ley del Organismo Judicial. Veamos el artículo 122 de la Ley del Organismo Judicial. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. A. Ser parte en el asunto. B. Haber sido el juez, alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. C. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. D. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. E. Ser el juez superior, pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquel. F. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes, herencia, legado o donación de alguna de las partes. G. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. H. Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Gracias. Bien, si se está tramitando un proceso penal y el Ministerio Público, el abogado defensor, el imputado o la víctima o ella considera que el juez que está tramitando el proceso tiene uno o varios de los impedimentos regulados en el artículo 122, puede pedirle al juez también que se inhiba de conocer, ¿ya? Porque tiene impedimento de conformidad con la ley, que puede ser uno o varios, ¿ya?
como dice la ley, el artículo 122, cuanto al primer supuesto, ser parte en el asunto, ¿ya? Es decir, que el juez sea, digamos, en este caso, el afectado o víctima. Obviamente él no puede conocer un proceso donde él es víctima. Luego dice haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Imaginémonos que el juez, antes de ser funcionario judicial, era abogado litigante o ejercía privadamente y era abogado defensor o abogado de la víctima, que participó en ese proceso y que posteriormente fue nombrado juez y casualmente llega el proceso a su juzgado, pues él no podría conocer porque fue abogado, dice la ley, o perito en el asunto. Y así sucesivamente. El artículo 122 establece varias causales o motivos por los cuales se puede plantear al juez penal cualquiera de los impedimentos. Ahora hablamos de las excusas de recusación. La excusa es la facultad que tiene el juez de inhibirse de conocer un proceso penal. ¿Ya? Por eso se llaman excusas. ¿Por qué? Porque el juez está conociendo un proceso penal de acuerdo a la ley del organismo judicial, artículo 123. Puede inhibirse de conocer ese proceso penal que está tramitando si concurre una o varias de las causas establecidas en el artículo 123 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Es decir, por eso se llama excusa, porque es una facultad que la ley le otorga al juzgador de inhibirse de conocer un proceso penal cuando concurra una o varias de las causas que establece el artículo 123. ¿Y cuáles son esas causas? Alguien que por favor rápidamente le dé lectura al artículo 123, que hace una clasificación de las causas por las cuales un juez puede excusarse. Con gusto, Lic. Artículo 123. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. Inciso A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Inciso B. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Inciso C. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Inciso D. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. Inciso E. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Inciso F. Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Inciso G. Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o éste de aquellas. Inciso H. Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Inciso I. Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos
tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. Inciso J, cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Inciso K, cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Inciso L, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o éste a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de uno y otros mencionados en este inciso. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubiera iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa. Muchas gracias. Bien, entonces, claramente el artículo 123 establece un catálogo de razones o motivos legales por las cuales un juez puede excusarse. Es decir, dejar de conocer un proceso penal porque concurre una o varias de las causales que establece el artículo 123, cualquiera, puede ser una o varias. Muchas veces cuando un juez se excusa, porque al analizar no solo el proceso penal, sino también, digamos que en efecto existe una de las causas o motivos que establece el 123, pues él tiene la facultad de presentar su excusa, dejar de conocer. Y también a partir del artículo 62 del Código Procesal Penal se establece que dice las causas de impedimento, excusa y recusación de los jueces son establecidas en la ley del organismo judicial. Ya vimos el artículo 122, 123 y el 125. Ahora, las recusaciones. ¿En qué consistirá una recusación? ¿Cuál era? ¿Cuál? El penal. ¿Alguien Recusación. tiene idea o Espera, a ver, te digo. alguna noción de Ya me perdí, una recusación, no solo en materia de proceso penal, sino en todos los procesos civil, laboral, administrativo, etc.? Creo que es cuando el acusado, el demandado, recusa al juez porque tiene algún impedimento. Ajá. Bien. La recusación es la facultad que tienen los sujetos procesales de recusar a un juez en virtud de la concurrencia de uno o varios de los motivos o causas que establece tanto el artículo 122 como el 123 de la ley del organismo judicial. Cualquiera, o puede ser varias. Entonces, por un lado, la excusa es facultad que tiene el juez de inhibirse de conocer un proceso penal, porque hay impedimento o cualquiera de las causas establecidas en el artículo 123. La recusación es la facultad que tienen los sujetos procesales de requerirle, de solicitarle al juez que deje de conocer el proceso penal por una o varias de las causales también establecidas en el 122 y 123. ¿Qué diferencia hay entonces entre una excusa y una recusación? Por favor. La excusa
recusa es por parte del juez y la recusación por parte de la parte. Correcto. Esa es básicamente la diferencia, en que la excusa es la potestad facultad que tiene el juzgador de inhibirse de cometer un proceso penal por las causas o razones que establece tanto el 122 como el 123. Y la recusación es facultad que tienen las partes y sujetos procesales de solicitarle a un juez que deje de conocer o que se inhiba de conocer un proceso penal, siempre también por una o varias de las causales establecidas en el artículo 122 y 123 de la ley del organismo judicial. Y también la recusación en la ley del organismo judicial, cuando en este caso, como el Código Procesal Penal, en el artículo 150 bis establece el trámite de los incidentes, como los impedimentos, excusas y recusaciones son incidentes que se promueven en el desarrollo del proceso penal, entonces se tramitará de conformidad al procedimiento que establece el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. ¿Alguna duda en relación a esto? Para concluir con este tema y pues tratar de avanzar y hablar sobre otro tema del programa. ¿No hay dudas? Entonces en política. ¿Alguien me puede apoyar para salirme y poder ver el otro tema? Línea. Estamos riendo. Hagamos 9 minutos. Gracias. ¿Qué tal, Chris? Bueno, otro de los sujetos procesales principales, de acuerdo a la clasificación del Código Procesal Penal, encontramos al imputado o imputado. Es un sujeto procesal indispensable, esencial, porque no puede faltar en el proceso. Todos tenemos una idea de lo que es el imputado, sindicado, procesado, porque es un término con el cual estamos familiarizados, no solo en el curso de Derecho Penal 1, 2 y 3, sino
la práctica y sobre todo en la vida cotidiana a través de los medios de comunicación. Muchas veces, pues, según las noticias, a veces dicen, bueno, fue detenida una persona o es sindicado del delito tal. Pero realmente, ¿qué es el sindicado? Alguien que me pueda vertir una definición, un concepto de lo que es sindicado o imputado. Sujeto que está siendo acusado de una conducta antijurídica. Muy bien, hay elementos importantes en los conceptos de compañero. ¿Alguien más? Es el imputado, el sindicado, el procesado, el juzgado. Es el que ya está en proceso de juicio. Sí, Nini. Es una persona que está sujeto o ligado a un proceso porque ha incumplido con alguna norma de nuestras leyes guatemaltecas. Y lo del ataque, ¿verdad? Que es antijurídico, típico, o sea que está clasificado el delito o falta, y por esa razón la persona está ligada a algún proceso. Dice Mínime que es la persona ligada a un proceso penal con transgresión a la norma penal o la comisión de un hecho delictivo. Bien. Existen diferentes acepciones o definiciones de lo que es un sindicado o es un imputado, etc. El Código Procesal Penal, en el artículo 70 al 91, regula lo concerniente al sindicado, imputado o inculpado, como se le puede llamar o conocer. El Código Procesal Penal pues no da una definición de lo que es, digamos, que debe entenderse por sindicado, imputado o inculpado. Sin embargo, pues establecemos en la presentación algunas definiciones que nos permiten comprender y entender qué es el sindicado. Por un lado, se dice que el sindicado, persona física contra quien el Estado dirige la pretensión punitiva en virtud de la comisión de un delito o una falta. Cuando hablamos de sindicado, imputado, inculpado o procesado, siempre tengamos en mente que es porque se le imputa, se les indica, se les señala de haber cometido un hecho delictivo o una falta. ¿Ya? Y dice persona física. Pero, digamos, siempre el ser humano va a ser ese imputado, no puede ser nadie más que la persona. ¿Ya? No podemos atribuirle o imputarle la comisión de un hecho delictivo a un objeto o a un animal, como ocurría en la antigüedad, que hasta los animales eran juzgados. ¿Recuerdan ustedes en el derecho penal? De acuerdo a la historia, pues hay casos en los cuales, digamos, en algunos periodos del desarrollo del derecho penal se juzgaban objetos, se juzgaban animales. Hoy, pues obviamente, eso ha sido superado desde hace muchos siglos, y hoy pues solamente la persona puede ser sometida a un proceso penal, pero siempre y cuando pues, ocurra en la comisión de un hecho punible o un hecho delictivo. Bien, dice también que el sindicado es sujeto procesal a quien se le atribuye la materialidad del hecho delictivo y la responsabilidad en su comisión, cualquiera que fuera el grado de participación en el mismo. Recuerden ustedes que en el artículo 36, 35 del Código Penal, pues se habla de la autoría y la, digamos, complicidad. Entonces, en cualquiera de esas tres categorías puede ser autor, cómplice o encubridor, que también se da el encubrimiento, impropio, de acuerdo al Código Penal. Entonces, el sindicado también es un sujeto procesal. ¿Por qué es un sujeto procesal? Porque participa, interviene en el proceso y sobre todo es la persona a
quien se le atribuye la comisión de ese delito. Y también su posible participación y responsabilidad en el mismo, sea como autor, como cómplice o como encubridor. Y también se dice que es la persona humana a quien se les indica o atribuye la comisión de un hecho delictivo. Con esas ideas plasmadas en esas definiciones, pues obviamente ya tenemos la idea de qué es el imputado, qué es el procesado o qué es el inculpado. El Código Procesal Penal, en el artículo 79, solamente habla de se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictivo y condenado a aquel sobre quien haya recibido una sentencia 79, 70. firme. ¿Ya? O sea, el Código Única en el artículo 70 toma como sinónimos lo que es el imputado, sindicado, procesado o acusado, y solo hace una distinción en cuanto al condenado. Sin embargo, de acuerdo a la doctrina, sí hay alguna diferencia en lo que es imputado o sindicado, lo que es procesado, lo que es acusado, penado, enjuiciado, etc. Vamos a ver entonces que sí hay diferencia en esos términos. Por ejemplo, sindicado, imputado o inculpado, sencillamente es persona a quien se le atribuye o se indica la comisión de un hecho único. Por eso es sindicado, porque hay un señalamiento, hay una sindicación en contra de esa persona de haber participado o cometido un hecho ilícito. Procesado, cuando la persona es puesta a disposición del juez y es vinculada al proceso penal mediante auto de procesamiento, por eso se llama procesado, por existir indicios racionales de su posible participación en el hecho delictivo que se le imputa. Adelantándonos un poco a lo que es el autoprocesamiento, son medidas de coerción personales que se decretan en contra del imputado, pero para dejar bien claro vinculada al proceso penal mediante qué auto de significa procesamiento. cuando una persona es ligada al proceso penal. Aquí es una simple sindicación, por eso es sindicado, pero adquiere la categoría o la calidad o la denominación de procesado cuando el detenido o el sindicado que es aprendido o detenido y es puesto a disposición del juez, y el juez, luego de recibir su primera declaración, considera que con los medios de investigación que el Ministerio Público presentó contra el sindicado en la audiencia oral y pública, de estos medios de investigación pueden ser testigos, documentos, peritajes, prueba material, etc. Entonces, con fundamento en ello, el juez liga a proceso al sindicado. ¿Y qué significa ligar a proceso al sindicado? Pues sencillamente el juez emite una resolución, un auto, por eso se llama auto de procesamiento. Y a través del auto de procesamiento, el juez liga formalmente al sindicado al proceso penal. ¿Por qué? Porque estima que si hay, como dicen, la presentación indicios racionales de que haya participado en el hecho ilícito. Y esos indicios racionales pueden estar sustentados o fundamentados con declaración de testigos, peritajes, prueba material, prueba científica, etc. Por eso es que el juez liga al proceso al sindicado. Y, procesalmente hablando, desde el momento en que el juez
liga a proceso penal al sindicado, entonces ya no hablamos sencillamente del sindicado, sino de procesado. Y el artículo 320 al 322 del Código Procesal Penal señala que es un autoprocesamiento, los requisitos que hay que cumplir para emitir un autoprocesamiento, y esa es una resolución judicial que el juez emite en contra del sindicado. Luego encontramos el término acusado. Y acusado, el sujeto procesal, en este caso el imputado, es indicado, procesado y luego adquiere la denominación de acusado. Dice cuando el Ministerio Público presenta solicitud de apertura al juicio y formula acusación contra el procesado ante el juez contralor de la investigación. Todo esto lo vamos a explicar con más detenimiento cuando veamos las etapas del proceso penal, los actos conclusivos, etc. Pero adelantándonos siempre un poco, por ejemplo, el Ministerio Público inició investigación contra Juan Pérez López por el delito de asesinato y concluyó su investigación. Y en esta investigación logró recolectar medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, prueba material, etc. Entonces, el Ministerio Público dice, bueno, de acuerdo a la investigación, yo tengo dos testigos presenciales que señalan al imputado como el autor del hecho delictivo. Tengo documentos, pensemos en un delito de homicidio. Tengo el informe médico forense que establece la causa de la muerte, que fue por proyectiles de arma de fuego. Tengo la certificación de defunción que acredita legalmente el deceso o fallecimiento de la víctima. Presenta el arma homicida. Existe un peritaje de valga la redundancia, de un perito en balística que establece que el arma usada para darle muerte a la víctima estaba en buenas condiciones, que tiene impresas las impresiones dactilares del acusado. Encontraron ropa con sangre, en la cual luego del análisis respectivo se determinó que la sangre impregnada en la vestimenta del acusado es de la víctima, etcétera, etcétera. Entonces el Ministerio Público dice, bueno, con estos medios de investigación yo voy a formular la acusación. Y la acusación es vamos a ver más adelante, la acusación es un acto conclusivo. Es decir, el Ministerio Público al concluir su investigación debe presentar su acto conclusivo, que puede ser acusación o solicitud de apertura al juicio, puede ser un sobreseimiento, puede ser una clausura provisional, puede ser un archivo o un criterio de oportunidad. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero con esos medios de investigación a que yo hice referencia, el Ministerio Público dice, bueno, tengo elementos para ir a discutir la responsabilidad y participación penal del procesado en un juicio oral público o en un debate, y presenta la acusación contra el procesado. Entonces, en virtud de que el Ministerio Público ya presentó acusación, entonces pasa a ser acusado, porque ya hay una acusación formal presentada en su contra por el Ministerio Público. ¿Estamos bien hasta el momento o hay dudas con relación a ello? Vale, todo claro. Bien, también se habla de el enjuiciado. ¿Y cuándo estamos en presencia de un enjuiciado? Cuando es sometido a un juicio oral y público o debate, donde se discute su participación y consecuente responsabilidad o inocencia en el hecho punible atribuido. Entonces, los artículos que me digo, todo esto lo vamos a explicar cuando veamos cada uno de estos temas en su momento. Entonces, vimos anteriormente que el Ministerio Público presentó acusación, ¿ya? Y la acusación se presenta, y si el juez la acepta, el
entonces nos vamos a un juicio o a un debate. Y cuando el acusado es sometido a un juicio oral y público o debate, pues ya adquiere la denominación de enjuiciado, porque es sometido a un juicio oral público o debate. Aquí hacemos referencia a los artículos, pero como les decía, más adelante vamos a explicar las bases del proceso penal y vamos a abordar con detenimiento cada uno de estos temas. Y condenado cuando se ha dictado en su contra sentencia condenatoria y la misma se encuentra firme y se encuentra cumpliendo la pena impuesta en el centro de detención correspondiente. Bien, entonces, condenado porque ya fue sometido a un juicio oral y público en donde se probó su participación y responsabilidad penal, y como consecuencia de haberse acreditado con la prueba que presentó el Ministerio Público en ese juicio, en ese debate, que sí incurrió en la comisión del hecho delictivo, pues se hace acreedor a una sentencia condenatoria, que imponiéndole la pena que corresponde al delito que se le imputó. ¿Ya? Entonces, por eso se llama condenado, porque hay una sentencia condenatoria en su contra. Y luego, penado, cuando ya cumplió la pena impuesta y obtenido su libertad. También ahí citamos el fundamento de la normativa o de la ley que sustenta esa denominación. Bien, como les decía, el Código Procesal Penal en el artículo 70 solamente, bueno, toma como sinónimo, dice, se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado. Los sinónimos, pero ya vimos que de acuerdo a la doctrina, esos términos o esas denominaciones son diferentes. Todo depende de la ubicación procesal en la que se encuentre el sindicado. Licenciado, entonces serían como 6 etapas, ¿verdad? Por las que pasa una persona. Que primero le identifican de algún delito o falta. La simple sindicación. Y de ahí lo procesan, de ahí ya lo acusa el MP, ya de ahí lo enjuician, de ahí lo condenan y de ahí tiene que cumplir, ya es penado. Así es. Todos estos vamos a ver cuando veamos las etapas del proceso penal, vamos a ver la etapa preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal, que es la investigación, que es el Ministerio Público, la segunda fase, que es la intermedia, la tercera fase, que es el juicio oral y público, la cuarta, que es las impugnaciones o los recursos, y la quinta, que es la fase de ejecución. Entonces, pues nos adelantamos un tanto porque era importante identificar las normas o los artículos para ver la sustentación legal de cada una de estas denominaciones. ¿Dudas o preguntas? Bien. Durante el desarrollo del proceso penal, naturalmente, tanto el procesado como la víctima tienen derechos y obligaciones como vimos. Derechos del sindicado, algunos, porque en todo el contexto del Código Procesal Penal, y ya vimos en la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, y otros tratados y convenios internacionales, vamos a ver qué derechos tiene el sindicado. Y aquí solamente enumeramos los artículos, tanto del Código Procesal Penal como, bueno, primero de la Constitución, luego del Código Procesal Penal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todas estas normas vamos a encontrar los derechos que tiene un sindicado en el proceso penal. Acá pues ya sabemos que el derecho de igualdad,
la detención solo por faltas o por delitos falta. Acá las notificaciones, los centros de detención pueden ser recluidos, luego el derecho a petición, etcétera, etcétera, la inviolabilidad de la vivienda, de la libertad, etcétera. Y en el Código Procesal Penal, pues también encontramos estos artículos que le confieren derechos al imputado. Y la Convención Americana también, en el artículo 7, 8, 9, 10, 24, 25 de la Convención, encontramos también derechos que tiene el imputado cosificado dentro del proceso penal. Bien, yo tengo una duda. Cuando se lee en el artículo 8, derechos del detenido, se deberá ser informado inmediatamente de sus derechos, en forma que les sean comprensibles. Ajá. Pero no le van a leer todo eso, o sea, No. ¿en qué consiste ese Ya. compendio, digamos? Sí, cuando la ley dice que se le debe indicar al detenido de manera sencilla, de manera simple, de manera comprensible, el motivo o razón por la cual fue coartado o restringido de su libertad al ser detenido. Pues el artículo 7 y 8 de la Constitución también se refiere a ese aspecto. Y dice que una persona en el momento que es detenida se le debe informar, uno, el motivo de su detención. Es decir, decirle, mire, usted fue detenido por orden del juez primero pluripersonal de primera instancia penal por una denuncia que presentó la señora Rosenda Escalante Penaus por el delito de robo. O sea, se le indica a él, cuando usted fue detenido por orden de juez, porque hay una denuncia en su contra presentada por fulano de tal o fulano de tal por el delito tal. O sea, aunque ella sabe, pues, una persona que ya cometió un hecho delictivo, sabe las consecuencias, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, pues la ley dice que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal señalan que hay que indicarle al detenido el motivo de su aprehensión, ¿ya? ¿Por qué se le detiene? ¿Por qué delito? ¿Ante qué juez va a ser puesto a disposición? ¿Que tiene derecho a asistirse de un abogado? ¿O hacer una llamada al pariente o amigo, a la persona de confianza o a la persona que él señale o indique? A efecto de que a partir de ese momento él pueda ejercer su derecho de defensa. ¿Ya? Entonces, en el artículo 76, si alguien por favor le puede dar lectura al artículo 76 del Código Procesal Penal para hacer un comentario al respecto. Por favor. Artículo 76. Incapacidad. El trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su constitución penal hasta que desaparezca esta incapacidad. Sin perjuicio de las reglas permiten el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección. La comprobación de esta incapacidad impedirá por su procedimiento disciplinario el juicio y toda la crítica del comportamiento que se le atribuye, pero no inhibirá la adecuación del hecho o que se continúe el procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por el tribunal competente según el estado del juicio. Sospechada la incapacidad, el Ministerio Público o el tribunal competente ordenará la penetración correspondiente sin perjuicio de su propia intervención. Los derechos procesales del imputado podrán ser ejercidos por su tutor y, si no lo tuvieran, por el defensor. Gracias. Es importante lo que establece el artículo 76, porque puede ocurrir que al momento de ser detenido el sindicado o imputado esté gozando de sus facultades mentales y volitivas en forma normal, ¿ya? Pero puede ocurrir que durante el desarrollo del proceso penal puede devenir alguna causa que afecte su capacidad tanto volitiva como física o mental, ¿ya? Entonces, si él durante el desarrollo del proceso sufre, por ejemplo, alguna incapacidad mental, puede ser absoluta, puede ser relativa,
y luego del examen psiquiátrico, psicológico o del especialista en la materia se establece que sí, no está en el pleno uso de sus facultades mentales, pues inmediatamente se suspende el proceso. ¿Por qué? Porque él no puede, no obstante, tiene abogado defensor, pero él, como siendo la persona a quien se le atribuye la comisión del hecho delictivo, pues no va a poder ejercer su defensa material, ¿ya? Porque no está en la capacidad de hacerlo. Entonces, la alternativa que tiene el juez es suspender el proceso durante el plazo o el tiempo que dure esa incapacidad mental. Pero esa incapacidad tiene que ser probada, tiene que demostrarse a través de un peritaje, como les decía, de un psiquiatra, de un psicólogo o de cualquier otro especialista que dé fe y que de manera categórica indique que en efecto el imputado no está en su capacidad mental para seguir siendo procesado. Entonces se suspende el proceso hasta que él recobre ese su estado normal, ya el tiempo que sea necesario. En cuanto a la internación, en el artículo 77, veamos rápidamente el artículo 77. Lo leamos, Por favor. Artículo 77. Internación para observación. Cuando para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuera necesaria su internación en un hospital psiquiátrico, la medida solo podrá ser ordenada por el juez de primera instancia o por el tribunal competente según el caso. La medida se ordenará por resolución fundada, tomándose las disposiciones precautorias que el caso amerite. La intención no podrá sobrepasar en su conjunto un mes de duración. Gracias. Bien. Obviamente hay relación entre estas dos normas, debido a que si es necesario que el sindicado sea requerido en un centro psiquiátrico para el tratamiento médico o profesional necesario y pertinente, pues el juez ordena el internamiento en un hospital psiquiátrico. Y esa decisión solo la puede adoptar el juez que está conociendo el proceso, ¿ya? Por supuesto, la remisión al hospital psiquiátrico pues es consecuencia del informe que presentó el perito, porque generalmente los peritos cuando hacen su peritaje, valga la redundancia, en las conclusiones plasman o indican que si es necesario un tratamiento ambulatorio nada más o si es necesario su internamiento en un hospital psiquiátrico. En este caso, si el perito lo indica, pues el juez con fundamento de ese informe puede ordenar que el imputado o sindicado, o dependiendo del estado procesal que esté, puede ingresar a ese centro para su rehabilitación. También la ley establece el reconocimiento personal del sindicado o del imputado. ¿Y por qué es necesario el reconocimiento personal? Porque muchas veces en la práctica ha ocurrido que son mayores de edad, pero aducen ser menores de edad para que no sean juzgados como mayores, sino que se les aplique la ley fina o la ley en materia penal, la ley en conflicto de menores con la ley penal. Entonces, el reconocimiento personal es importante para determinar la edad del detenido, si no porta documentos de identificación o, digamos, no aparece su registro, digamos, en el Registro Nacional de las Personas, o algo que acredite realmente de manera convincente y fehaciente la edad del imputado o sindicado. Entonces, un médico forense puede más o menos, o tal vez no más o menos, porque más o menos significaría tener dudas,
no tener esa certeza, esa seguridad, pero a través de un reconocimiento personal médico forense puede determinar si ya es mayor de edad o menor de edad. Eso ocurre muchas veces. Y también, pues digamos, en la práctica ha ocurrido que una persona cuando es detenida para evadir su responsabilidad penal, pues da un nombre distinto, un nombre diferente. ¿Ya? Entonces, ahí, pues, a través de la impresión dactilar de sus dedos, pues puede determinarse en un momento dado si se trata de esa persona o no. Y sabemos que las impresiones dactilares pues, son las más fehacientes para determinar la identidad de una persona. Porque no hay personas con impresiones dactilares iguales o idénticas. Lo que sí puede ocurrir con los nombres, que hay homónimos. ¿Ya? Muchas veces se ha detenido a una persona sin que haya incurrido en la comisión de ese hecho delictivo, pero por tener un nombre igual que otra persona, pues se puede fácilmente equivocarse o confundirse. La rebeldía. ¿Cuándo incurre en rebeldía el sindicado? Primero, ¿en qué consiste la rebeldía? En el artículo 79 encontramos los supuestos o los motivos por los cuales se puede declarar la rebeldía del sindicado o del diputado. ¿Alguien que por favor nos apoye con la lectura del artículo 79? Rebeldía. Será declarado rebelde el diputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, si circulare el establecimiento o lugares donde estuviere detenido, prohibiere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para recibir licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos y señales personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Muchas gracias. Bien, la rebeldía. La rebeldía es una facultad que tiene el juez de declarar rebelde al sindicado cuando se dé uno o todos los supuestos que establece el artículo 79. También la rebeldía puede ser solicitada por el Ministerio Público, ¿ya? Y siempre y cuando concurran las circunstancias que el artículo establece. Y claramente el artículo 79 señala uno de los primeros supuestos para decretar o declarar la rebeldía dice que el imputado sin grave impedimento no compareciere a una citación. Imaginémonos que el detenido o el sindicado dentro del proceso penal está gozando de libertad y el juez lo cita para notificarle una resolución o para informarle que se va a practicar una diligencia, etc. Y él no comparece a la citación, ni justifica su inasistencia. Es decir, no demuestra el motivo o razón por la cual no compareció ante el requerimiento de su presencia que hizo el juez. Entonces es declarado rebelde, porque no compareció, no atendió la citación formulada por el juez, ni tampoco él presentó ninguna excusa o ninguna causa que justifique su incomparecencia o inasistencia. Entonces, el juez declara su rebeldía. Vamos a ver ahorita los efectos de la rebeldía. Entonces, al declararse la rebeldía del imputado o sindicado, se ordena su aprehensión e ingresa a prisión y ya no va a poder
digamos, gozar de ese beneficio, digamos, de libertad, porque él desobedeció una orden de juez. El otro supuesto por el cual se puede declarar la rebeldía del sindicado es, dice, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere definido. Imaginemos que él está privado de libertad en el centro preventivo para hombres de la zona 18 y aprovechando que los guardias de seguridad se encontraban controlando las visitas, él se da a la fuga, pues, se da a la fuga del centro preventivo, pues también es un motivo por el cual se puede pedir la rebeldía del sindicado. Y el otro supuesto es, dice la ley, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para recibir diligencia de juicio. La otra es que él se entera de que hay una orden de aprehensión en su contra y se da la fuga o se va del país o se va al interior de la República tratando de evadir su responsabilidad penal. Entonces también se puede ahí solicitar la rebeldía. Y el otro supuesto dice que ausentarse del lugar de residencia sin la licencia de ejecutar. Vean ustedes qué importante es que, por ejemplo, cuando una persona es sometida a proceso penal, cuando se le toma información, tiene que señalar un lugar de su residencia y se le advierte en ese momento de que él, si va a cambiar de residencia, tiene que informárselo al juez o al tribunal. Porque si él se cambia de residencia sin notificarle al juez, pues también es un motivo que puede declararse su rebeldía a requerimiento del Ministerio Público. Entonces, es importante no solo el indicar un lugar de residencia, sino cualquier cambio que se dé. Imaginémonos que el imputado vive en la zona 1, pero por X o Y razón tiene que trasladarse a la zona 5, pues tiene que informarle al tribunal o al juez, para que el juez tenga conocimiento de la nueva residencia del imputado y ahí pueda ser citado o notificado de cualquier decisión o resolución judicial. Porque si no lo hace, pues la consecuencia es que se solicita la rebeldía. Y luego el artículo 80 que habla de los efectos de la rebeldía. Leamos por favor el artículo 80 para dejar hasta ahí con lo relativo a tema del imputado que continuamos. Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio o los demás procedimientos de para declarar solo con respecto al rebelde, reservándose las acusaciones, efectos, instrumentos o objetos de convicción que fuere indispensable conservar, continuará para los imputados presentes. La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que les hubiera sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas equivocadas. Cuando el rebelde compareciere o fuere impuesto a la ejecución de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado y respeto de este procesado. Gracias. Si el imputado es declarado rebelde, pues si goza de libertad, se le revoca esa libertad y no gozará nuevamente de libertad. Pero también se señala que será condenado al pago de costas provocadas, es decir, las costas que genera el haber decretado la rebeldía. Y pues al ser habido o detenido nuevamente, el proceso continuará su trámite. Cuando el sindicado es declarado rebelde, en tanto no sea localizado o detenido nuevamente, el proceso se suspende su trámite y se reanuda hasta que el sindicado nuevamente sea aprendido. ¿Dudas o preguntas? Dale. Señor
Si fuese o tuviese ese documento, sí, por supuesto, que son los documentos idóneos que acreditan el estado civil de las personas y su identidad. Pero digamos, el reconocimiento básicamente es cuando no se cuenta con esos documentos. Ajá. La otra pregunta es, en el artículo 78 habla de que a un perito le asignan, que es el médico forense, ¿verdad?, para hacer ese reconocimiento. Pero si no, ¿quién es que lo hace? Bueno, es digamos, interesante la pregunta. Generalmente el perito idóneo es un médico forense. Sin embargo, podría en un momento dado el juez, ¿ya? Pero el juez no es perito en la materia. Si él en un momento dado no podría determinar a simple vista si es mayor o menor de edad, ya, sino tendrá que ser, en este caso, el médico forense. El que dé con certeza, podríamos decir, la identidad de esta persona. Es que a mí lo que me causa duda es el segundo párrafo, donde dice: en caso de urgencia podrá realizarse por dichas autoridades sin intervención del perito. Entonces, dichas autoridades puede ser el juez, básicamente el juez. competente. Pues, si es, digamos, un profesional, si es ya durante el juicio que hacemos, ya tiene que ser un tribunal. Y la última pregunta, perdón, y si por ejemplo a una persona la cita, pero no le llega la citación ni la primera vez ni la segunda vez, entonces del lado del defensor, ¿cómo puede uno hacer esa presión al juez competente o al tribunal competente? Porque la persona no está en rebeldía, sino que simplemente no le llegan las citaciones. Sí, por eso le decía yo que tendrá que demostrar que no se enteró de la citación. ¿Ya? Ajá, pero uno como del lado del abogado. Por eso el abogado defensor o el sindicado, al momento, digamos, imaginemos que es citado, que él está fuera del país, no se enteró de la citación. Entonces, para que no se declare su rebeldía, él tendrá que presentar un informe migratorio, su pasaporte, que acredite que él estaba fuera del país y por eso no se enteró de que había sido citado y por eso no compareció. Pudiera ser también que estuviera enfermo y que precisamente por padecer quebranto de salud le impidió atender la citación y comparecer ante el juez. Tendrá que presentar un certificado médico que acredite que sí estaba enfermo ese día en que fue citado. Pero es que mi pregunta sería contraria. Por ejemplo, no que el sindicado, sino que, por ejemplo, yo estoy demandando a yo. Pero a mí, si me avisan que el día, la fecha tal, tengo que presentar. Llego y me dicen, el notificador me dice, mire, no se me puede notificar a la persona, es cosa de los notificadores de no llegar. Y ponen ahí que por ejemplo tener una dirección, pasa esa fecha después.